¿Cómo están? Hoy quería hablarles sobre el Camino de la Libertad. Hace muy poco, puntualmente un poco más de 3 semanas, el pueblo judío festejó la fiesta de Pesaj, que es esa liberación de ese pueblo donde se liberan de los egipcios y empiezan a caminar por el desierto durante muchos años, 40 años, hasta llegar a su tierra prometida. En el medio de ese trayecto, eh, más de los 600, de los 3 millones de judíos que salieron de Egipto, eh, muchos de ellos, mientras iban caminando en plena libertad, pero en esa libertad que es intemperie, en esa libertad que te expone a tus decisiones, en esa libertad donde nadie te dice lo que tenés que hacer, pero sos muy responsable de tus decisiones, muchos de ellos, o la gran mayoría, anhelaban volver a la esclavitud, porque decían que la esclavitud estaban cómodos, que tenían todo lo que necesitaba, pero sin poder crecer, ¿está bien? Algunos los anhelaban, otros se querían volver y otros siguieron adelante, como los caballos, digamos, con las anteojeras para adelante sin mirar a los costados y sin mirar atrás. ¿Por qué digo esto? Porque esta historia está llena en la humanidad. Es la famosa historia también, o el famoso comentario de quemar las naves, que tenía que ver con un ejército que iba a conquistar una isla, y cuando llegó a la isla, el comandante o el capitán de ese ejército, eh, una vez que se bajaron todos los soldados de esos barcos, fue e incendió los barcos y les dijo: de acá o ganamos la batalla o no volvemos, ¿está bien? Entonces es el dicho de quemar las naves. Un poco más venido acá, hoy escuché una historia de cómo Gabriel García Márquez también escribió Cien años de soledad, y esto lo cuenta su último enemigo, Vargas Llosa, con quien tuvieron una pelea un tiempo antes de morir García Márquez por un aparente romance entre Vargas Llosa y la mujer de García Márquez. Pero Vargas Llosa siempre respetó la intelectualidad de García Márquez y contó que en realidad, cuando García Márquez tuvo la idea de escribir Cien años de soledad, que es el libro que le dio el premio Nobel de literatura, él tenía un auto, vendió ese auto, con el dinero de ese auto supo que podía vivir durante todo un año, y ese año se dedicó con pasión, con entusiasmo y 20 horas por día a escribir lo que hoy el tan conocido Cien años de soledad. Acá, bueno, le conté 3 historias que tienen que ver con el mismo concepto, con el concepto de visión, de objetivo, de meta, que cuando uno tiene una meta se expone a esa libertad de poder alcanzarla. Y pasa algo con los que se quedan en el medio, o sea, esos soldados que tuvieron miedo cuando vieron a su capitán quemar las naves, ni pelearon ni se volvieron, quedaron en el medio y murieron como mediocres. Esos judíos que se quejaron durante todo el tiempo en el trayecto en el desierto hasta llegar a Israel, Dios no lo dejó entrar a la tierra prometida, murieron en el camino, entonces que ni llegaron ni se volvieron donde querían estar, o sea, se la pasaron quejándose en el camino. Y el ejemplo de García Márquez me parece un ejemplo súper valiente de contemporáneo, digamos, ¿no? El tipo evidentemente quemó todas sus naves, caminó por ese desierto, escribió el libro que quería, la idea que tenía, y así fue el resultado que también tuvo. Esto transportalo a la vida de uno mismo, ¿no? En cualquier objetivo que uno tenga. No estar a medias tintas, o sea, si realmente estás convencido de eso que querés, si estás convencido de ese camino que querés transitar, te aviso que no va a ser fácil, va a ser un desierto, va a ser una desaprobación probablemente de tu entorno, de tu familia. Vas a tener que estar preparado a que te desestimen probablemente, ¿está bien? Pero bueno, la recompensa es grande cuando uno está determinado y decidido a hacer algo, y lo más importante es no abandonar a mitad de camino, porque ahí ni estás de un lado ni estás del otro y la mediocridad te alcanza. O sea, ¿qué es lo más importante de esto? Es que García Márquez tenía un año, o sea, el dinero que había conseguido vendiendo su auto le alcanzaba para vivir un año solamente. En ese año o tenía que triunfar o se quedaba en la misma miseria, digamos, ¿no? O sea, sí o sí tenía un tiempo acotado para terminar con ese objetivo que tenía. Lo mismo le pasaba a los judíos en el desierto.
O llegaban o morían calcinados en el desierto. No había término medio. O llegabas o te volvías, no te podías quedar en el medio. Lo mismo le pasaba a García Márquez y lo mismo le pasaba a ese ejército al que le quemaron las naves. No había chance, una vez que salís a la libertad de conquistar un objetivo, de quedarte en el medio.